Hoy en día, del tener esta herramienta que te permite hacer estos revisiones y cuestionamientos de tus propuestas, hace que efectivamente uno sea más productivo, o sea más, puedas hacer más en menos tiempo. Y ahí, nuevamente, yo creo que el rol de los informáticos ya tiene que ver con, por una parte, entender muy bien ya qué es lo que hacen estos modelos de lenguaje, cómo funcionan, cuáles son sus limitantes y al mismo tiempo utilizarlos también de manera crítica, ¿ya? Es decir, que podamos transmitirle al resto de los usuarios, ¿ya? Que estos modelos no son mágicos, ¿ya? Es decir, no tienen un conocimiento universal ni tampoco una estructura lógica detrás. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Computín, el podcast en el que entrevistamos a gente de informática para que nos compartan sus experiencias y para los estudiantes de esta carrera. Mi nombre es Paulo Lara, primera vez que entrevisto. Si se preguntan, el Jairo está en mi puesto acompañando. En esta ocasión tenemos al profesor Sergio Hernández, doctor en Ciencias de la Computación y académico de nuestra universidad. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Oh, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece que esté en este proyecto del Centro de Estudiantes? Que es como un proyecto que es uno de los más importantes que hemos tenido. ¿Qué le parece? Me parece excelente porque realmente yo creo que hoy en día hace falta estos espacios de comunicación entre estudiantes hacia el resto de la comunidad para no solamente pues, expresar las opiniones de nosotros, sino que también las opiniones de ustedes y que en el fondo todos sepamos em, qué es lo que pensamos y qué es lo que esperamos también. ¿Ya? Claro. Y para empezar, nos gustaría que se pudiera presentar ante todos los que están viendo este capítulo. Bueno, mi nombre es Sergio Hernández Álvarez, yo soy académico del Departamento de Computación e Industrias y trabajo en la línea de inteligencia artificial. Excelente. Eh, Queremos comenzar hablando sobre su trayectoria, lo que ha estudiado y lo que ha estado trabajando durante estos años. Usted nos mencionó, a partir de un formulario que hemos armado para todos los entrevistados, que estudió Ingeniería Civil en Sonido y Acústica en la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegó a esa carrera? Mira, yo desde niño, la verdad que siempre fui interesado en la informática, desde que tuve mi primer computador, un computador de Sinclair ZX81 con 4 kilobytes de RAM, donde la forma de utilizarlo era mediante código, había que comprarse libros de programación, implementar em, estos programas y desde ahí poder realmente interactuar vía línea comando. em, pero al mismo tiempo tenía intereses en la música, pues estudié piano mucho tiempo en el conservatorio cuando niño y tenía estos dos intereses al mismo tiempo. Y cuando finalmente tuve que decidirme por una carrera, quería algo que mezclara las dos partes tecnológicas y de informática y de música. Me decidí por esta carrera que en ese tiempo se da en la Universidad Austral. Estudié 3 años en la Universidad Austral y después me moví hasta otra universidad en Santiago, más cerca a mi familia y finalmente ahí terminé mi pregrado. Me parece interesante porque igual no, yo también tengo un gusto en la música y me metí en temas de informática, así que compartimos eso, un gusto. Y después hizo un magíster en la Universidad de Santiago de Chile. Sí. ¿Cómo llegó a ser el magíster? Eh, cuando, cuando terminé mi carrera, me di cuenta que realmente quería trabajar en informática, más que en acústica. Y mi primer trabajo formal, o sea, fue con contrato, fue en el Banco del Estado, en desarrollo de intranet, ¿verdad? En comunicaciones, como ingeniero de soporte, y por lo tanto sentía que necesitaba realmente complementar mis estudios que eran principalmente más orientados hacia la acústica, vibraciones, la física, utilizando la informática como herramienta, pero me faltaba realmente esa parte más formal de estudiar informática. Y por eso, después de un par de años de trabajo en el Banco del Estado, decidí hacer el magíster en informática en la USACH. Excelente. Y después hizo un doctorado en Nueva Zelanda, en la Universidad de Victoria de Wellington, ¿cierto? Sí.
Eh, ¿Cómo llegó a tomar la decisión de estudiar su doctorado en el extranjero? Cuando estaba haciendo el magíster, em, a ahí me di cuenta que me gustaba la parte de investigación. Ya, la verdad que antes nunca lo había considerado, ya yo nunca fui un estudiante sobresaliente, ni el estudiante que era realmente completamente enfocado en los ramos, ¿ya? Siempre tenía la parte de la música, las bandas, los grumos, entonces tenía muchas actividades al mismo tiempo, estaba todo mezclado. Pero cuando ya estaba trabajando y con el magíster me di cuenta que realmente me quería dedicar a eso, más que dedicarme solamente al desarrollo web que hacía en ese tiempo. Me gustó mucho la parte de investigación, descubrí temas que no conocía, como la visión computacional, y así otros también que vi en el magíster, las redes neuronales de ese tiempo. Y desde ahí decidí postular a una beca de Becas Chile, que era específicamente en esta universidad en Nueva Zelanda. Bueno, adjudiqué la beca y chao trabajo, chao costado, y me fui a Nueva Zelanda. ¿Algún consejo para los que quieran estudiar en el extranjero? Em, es difícil, ya es difícil porque em, so- mi consejo tal vez sería a tratar de hacerlo lo antes posible, no como yo, ya que lo hice muy tarde, ¿ya? Con hijos ya, y se hace muy difícil realmente emigrar con una familia completa. Es bastante estresante, no solamente para uno que está tratando de encontrar su camino acá en el doctorado, sino que también al mismo tiempo apoyar a tu familia para que todos se integren bien en esta sociedad como inmigrante. Ahí me di cuenta realmente lo difícil que es ser, no contar con una red de apoyo y todo lo que pasa cuando uno emigra a otro país. Me parece un buen consejo. Y saliendo un poco de la pauta, una consulta. ¿Y de qué se trató el trabajo de su doctorado? En mi doctorado yo comencé trabajando con sistemas probabilísticos para visión computacional, y la problemática que vimos en ese tiempo era cómo dar seguimiento a múltiples objetos en video. ¿Ya? El problema probabilístico era que determinar esta cantidad de objetos que tienes que seguir, pero no sabes a cuántos. Entonces, claro, si bien uno lo puede hacer mediante heurísticas y calcular distancias, estas heurísticas realmente son difíciles de mantener en el tiempo. En cambio, los sistemas probabilísticos tienden a ser mucho más robustos frente a estas distintas eh, formas de observar datos que no son siempre iguales. Claro, una cuestión más de optimización el tema de estos modelos. O sea, tienen que ver más con la cuantificación de la incertidumbre, con cómo cuantifican lo que no sabes. Y en este caso, por ejemplo, parte de las trayectorias que tenemos que seguir para los objetos tienen que ver con la cardinalidad, con cuántos objetos. Entonces, tiene esta doble incertidumbre que hace que sea más difícil el problema, ¿verdad? Excelente. Y siguiendo con su trayectoria, quería preguntar, ¿cómo llegó a ser académico en la UCM? ¿Cuál fue el camino? Bueno, cuando estaba terminando el doctorado, cerca del año 2009, 2010, eh, me me empezó a venir el terror porque no tenía trabajo, había renunciado a mi trabajo, no tenía tampoco redes de contacto en las universidades, y realmente empecé a postular realmente para todos lados. Postulé a otras universidades afuera, pero las becas Chile tienen una restricción, ¿ya? Que uno tiene que volver a Chile, de lo contrario tiene que devolver completamente el monto de la beca, lo cual en un dineral, pues. Aguanta el estrés, Sí, tiempo yo. claro, entonces, y tenía que encontrar un lugar de trabajo acá en Chile. Y tuve la suerte que un profesor de la Universidad Tecnológica de Auckland estaba trabajando acá en la UCM, ¿ya? El profesor Philip Salis, y él es- estaba trabajando en un proyecto que necesitaba contratar un postdoctorado, ¿ya? Em, y me escribieron directamente. Ellos se preguntaron a Becas Chile que quiénes estaban por titularse ese año,
les dieron una lista corta y ellos le escribieron a estas personas y como justo él era de Nueva Zelanda, vio que yo estaba en Nueva Zelanda, y me escribió directamente. Y así que cuando Sin consultar. sí, sí, me escribió, y yo cuando vine, antes había pasado solamente por Talca, pero me acuerdo que tomé el tren, vine, nos conocimos y realmente, claro, ahí sí, realmente me gustó mucho la universidad, me gustó mucho en general el trabajo que hay que hacer y desde ahí en adelante hasta ahora. Y ahora pasando al tema de investigación, ya enfocándonos en ese tema. Eh, Nos mencionó que desde la tesis de pregrado le ha interesado los métodos numéricos para resolver problemas complejos en ingeniería, en matemática. ¿Nos podría explicar a grandes rasgos qué se refiere a estos métodos numéricos para los que ya están empezando la carrera de ingeniería? Sí. Eh, Mira, yo en mi tesis de pregrado trabajé con un profesor que venía saliendo de su doctorado, él hacía análisis de vibraciones. Y en su doctorado habían desarrollado un método para controlar vibraciones en líneas de transmisión eléctrica, ¿ya? Eh, entonces ellos lo desarrollaron en forma teórica, habían hecho algunos análisis, pero él nos pidió a mí y a un grupo de estudiantes que implementáramos esto en código, ¿ya? Y nos dijo, bueno, aquí pueden implementarlo en MATLAB o Fortran, ¿ya? Y por algún motivo yo me fui por Fortran, ¿ya? Lo cual fue bastante direct, sea Fortran, sí, sí, el Fortran es el lenguaje numérico por excelencia, donde se desarrollan todos los modelos climáticos, todos los modelos de gran escala, implementados para problemas grandes, como por ejemplo predecir el clima para toda la Tierra, para toda la superficie de la Tierra, se hacen mediante este Fortran y estas bibliotecas numéricas optimizadas para este lenguaje. Y por algún motivo nos fuimos por Fortran y la verdad que y fue una experiencia bien dura porque hace tiempo no solamente no teníamos ChatGPT, sino que era un poco, teníamos la internet, lo que nos devolvía básicamente era la documentación, que eran unas cosas gigantescas, con pocos ejemplos para había que sobrevivir con esa, había que sobrevivir con la documentación oficial solamente, con pocos ejemplos, no teníamos Stack Overflow tampoco. Entonces, la verdad que en ese tiempo programar necesitaba mucho más tiempo que tal vez ahora, que uno tiene mayor acceso realmente a más recursos, mayor cantidad de recursos para aprender, sobre todo cuando uno tiene que enfrentarse a un lenguaje nuevo y tiene que aprender. Y con respecto a los métodos numéricos, bueno, efectivamente el lenguaje era especializado para métodos numéricos y al momento de hacer la tesis, ya hice el ramo de métodos numéricos de ese tiempo, que fue realmente hecho en papel, en ese tiempo no. Nunca tocamos un computador en el ramo de métodos numéricos y teníamos que hacer estos Newton Raphson y todo eso en papel, algo que mantengo hasta ahora. Que por si acaso, el profesor nos hizo clase de computación numérica y nos enseñó Newton Raphson y todas las pruebas, los ejercicios los teníamos que hacer a mano para entender cómo era el concepto. Y un poco mantengo eso porque la verdad que la práctica, la verdad que obviamente es importante, entonces saber usarlo, implementar, saber usar bibliotecas que hacen estas rutinas, pero la verdad que la comprensión mucho más básica, yo creo que viene cuando uno realmente hace las cosas en papel o cuando programas los propios métodos. O sea, cuando tienes que implementar tus propios, eh, desde cero algo, realmente es cuando yo por lo menos aprendo. No, sí. El hecho de poder armar algo de cero, de una forma conceptual al código, demuestra harto el entendimiento del mismo tema teórico. Y, ¿iba a contar algo? Sí, sí, no, como para terminar con el tema de métodos numéricos, la verdad que de todos los ramos que yo tuve en pregrado, yo creo que fue el ramo que más me dejó hasta ahora elementos que uso, o sea, que uso para el día a día.
Si bien no estoy dedicado yo a hacer predicciones climáticas de todo el mundo, de la superficie de la estratosfera, pero de alguna otra forma, este pensamiento numérico es lo que uno puede aplicar realmente para nuevos problemas en ciencia de datos e inteligencia artificial. Creo que es uno de los fundamentos que uno tiene para realmente poder aplicar después, no solamente el álgebra lineal que necesitas en aprendizaje automático, sino que también todos los problemas de optimización y, y clasificaciones de redes neuronales y todo esto. Claro, a lo de primer año, lo están empezando a la carrera, te vamos a hacer uno de los más fundamentales aplicando ya la matemática que hay en cálculo y código, por si acaso. Y ahora hablando sobre visión computacional, usted ha trabajado con temas de visión computacional como la detección de seguimiento de objetos en video. Eh, ¿Qué ejemplo podría darnos respecto a este tema para entenderlo mejor? Sí, mira, cuando yo empecé, cuando hice mi magíster, ahí trabajé en el tema de visión computacional. Ya, mi profesor guía es el profesor Domingo Mérico, alguien muy respetado en Chile en esta área, pero en ese tiempo realmente era muy distinto de lo que tenemos hoy en día. En ese tiempo, todo el procesamiento de imágenes, por ejemplo, era mediante descriptores que tenían que ser diseñados a mano y que uno básicamente, mucho del trabajo en ese tiempo era diseñar algoritmos o diseñar descriptores que funcionaban bien para casos específicos. Entonces, en, cuando yo hice mi tesis de doctorado tenía este problema de la incertidumbre, cuantificar la incertidumbre, pero todavía estábamos en una transición hacia estas redes neuronales más profundas que de alguna otra forma hacen todo este trabajo, automatizan este trabajo de determinar cuáles son los descriptores óptimos para poder clasificar o poder hacer finalmente seguimiento, ¿no? En el caso de la detección detección de objetos en imágenes, se refiere a en una imagen, ¿ya? Digital, saber dónde están los objetos y qué son. Identificarlo deben identificar dónde están. Y el seguimiento implica dar continuidad a estas detecciones en video. Entonces, inherentemente este es un problema combinatorio, ¿ya? Porque si tú no aplicas ningún criterio, tú podrías asociar, o sea, si tienes tres objetos en el instante uno, a los tres objetos en el instante 2 y podrías tratar de formar algún tipo de grafo bipartito con las distancias de estos elementos y lo más probable es que funcione bien, o sea, que uno tenga una correspondencia de los elementos que identificaste en el instante uno hacia los elementos del instante 2. El problema es cuando aparecen y desaparecen objetos. Y eso obviamente es común en cualquier problema de seguimiento, de vigilancia, por ejemplo, donde puedas tener en algún momento alguien entra corriendo con una cartera y quiere ser. Y tenías antes a 20 personas que estaban de lo más normal. Entonces, y te interesa específicamente seguir a este. Ah, ya, me parece excelente. Y a ver, me están avisando, no sé si no nada, ¿está bien? Ah, ya. Que como el Jairo somos para mirarme y pensé que había que hacer algo. Eh, Otro enfoque que hizo es el aprendizaje bayesiano. Sí. El, bueno, o sea, como para terminar un poco la idea de la visión computacional y cómo las redes neuronales profundas comenzaron a solucionar esto. eh, las detecciones anteriormente eran hechas mediante estas técnicas más clásicas que te había mencionado, que son las que yo trabajé en el magíster, pero durante el doctorado irrumpen estas redes neuronales profundas que realmente empiezan a tomar la labor de todo ese trabajo manual que uno hacía antes. Sin embargo, para las redes neuronales profundas todavía es difícil poder cuantificar la incertidumbre. Si bien cuando generalmente uno ve la salida de estas redes neuronales, uno siempre las identifica como probabilidades, ¿ya? La probabilidad de una clase, si uno quiere clasificar algo o la probabilidad de que un objeto esté en una parte de la imagen, la verdad que esas probabilidades no están
no están bien calibradas, es decir, no se acercan realmente a las probabilidades reales que uno podría tener si es que tuviese realmente o una muestra mucho más grande, o tuviese realmente eh, una perspectiva completa de datos observados. Y es por eso que el aprendizaje bayesiano lo que hace en términos bastante simples es tratar de determinar cuáles son las creencias a priori que tienes antes de observar los datos, ¿ya? Por ejemplo, si tú, un ejemplo, por ejemplo, que vi en una conferencia que asistí hace poco, donde fuimos 2 personas de Chile, me parece. Sí. Y el resto era una conferencia latinoamericana y los 2 chilenos nos llamábamos Sergio. ¿Ya? Entonces, si alguien ya empieza a ver cuál es la distribución de nombres por país y observa solamente esos datos, ya, los datos de los nombres de los asistentes, podría concluir que todos en Chile nos llamamos Sergio. Porque la muestra Llega a esa conclusión. empírica te lleva a esa conclusión de que no es posible que alguien se llame Paulo, no lo vemos en los datos. En cambio, en la estadística bayesiana, en vez de saltar a estas conclusiones apresuradas que frente a los datos observados, que en general van a ser escasos, van a ser ruidosos y muchas veces incluso poco confiables, em, tú tienes esta distribución a priori de qué es lo que crees sin ver los datos. Y por lo tanto, finalmente, al momento de hacer inferencia, al tratar de determinar o hacer predicciones, tomas en cuenta estas dos cosas. Por una parte, los datos observados y por otra parte, tus creencias a priori. Me parece interesante porque igual el tema de la estadística, la combinación del tema estadístico con la informática, que no se ve mucho al principio de la carrera, como que se enfoca mucho en el tema tomar datos directamente y hacer simplemente cálculo. Entonces, y tener ese enfoque es interesante. Sí, mira, el enfoque bayesiano, por ejemplo, tal vez no lo vemos tan presente sobre todo en la inteligencia artificial moderna, en la inteligencia artificial generativa, porque introduce un costo computacional demasiado grande. Y ahí yo creo que es importante el rol que tienen los informáticos en tratar de traer, encontrar estos mecanismos de inferencia que sean eficientes en el uso de recursos computacionales. Y justo hablando de la inteligencia artificial, hablemos de inteligencia artificial generativa, que eso es lo que nos quería conversar. Eh, ¿Cómo ve el tema de la inteligencia artificial actualmente? El estado de toda esta rama. Sí, mira, justo quería conversar de esto porque encuentro que el, todos sabemos la llegada de ChatGPT principalmente ha revolucionado la forma en que hacemos, que muchas personas hacemos nuestro trabajo, haciéndonos más productivos. ¿Ya? Desde médicos que pueden consultar a ChatGPT y no tener que ir a la biblioteca a revisar 100 libros para encontrar, hacer un diagnóstico, sino que realmente puedan, forma muy fácil interactuar con estos modelos de lenguaje y poder tener un diagnóstico más rápido. También los profesores, programadores también, que puedan también, en vez de estar horas en Stack Overflow tratando de resolver con un bug, pueden preguntarle a ChatGPT y fácilmente van a tener una retroalimentación. Sin embargo, me parece que ahí aparece un elemento crítico que es básicamente el entender lo que estamos haciendo, ¿ya? Y ahí, nuevamente, yo creo que el rol de los informáticos ya tiene que ver con, por una parte, entender muy bien, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos modelos de lenguaje? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus limitantes? Y al mismo tiempo utilizarlos también de manera crítica, ¿ya? Es decir, que podamos transmitirle al resto de los usuarios, ¿ya? Que estos modelos no son mágicos, ¿ya? Es decir, no tienen un conocimiento universal, ni tampoco una estructura lógica detrás, sino que son básicamente, claro,
mar de correlaciones, un océano de correlaciones, claro, pero que se explotan de tan buena forma que producen resultados de muy buena calidad, pero que no tienen este conocimiento causal, lógico que nosotros sí tenemos como humanos. ¿No? Entonces, Ya, retomando la idea de la inteligencia artificial, pero enfocándonos en el tema de adaptarse a estas nuevas herramientas, porque, a ver, como, por ejemplo, yo como estudiante, cuando entré a la carrera, no existía ChatGPT. Como el primer semestre no existía, y en el segundo semestre empezó a aparecer y empezó a ser utilizado por todos nosotros. Y ahí poco a poco tuve que empezar a implementar esa herramienta para poder solucionar algunos temas de redacción cuando tengo temas a última hora, cuando necesito verificar si algo lo redacté bien, porque normalmente yo redacto mis informes o redacto algún correo y siempre consulto si está bien escrito o si puedo mencionar algo más. Sirve mucho como lluvia de ideas. Pero queremos saberlo desde el punto de vista de un académico. ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial generativa en el entorno académico? Y si tuvo que aplicar cómo adaptar su metodología a la hora de enseñar. ¿qué ha hecho? Sí, sí, mira, yo concuerdo contigo que la forma, para mi gusto, correcta de ocupar estos modelos de lenguaje es tratar de hacer uno el esfuerzo primero y después, cuando uno ya hizo el esfuerzo, sabe qué es lo que falta, y desde ahí uno puede ocupar o siguen pedir una segunda opinión o directamente mejorar lo que uno ya hizo, ¿ya? Pero el hacer el esfuerzo, significa que tú ya te lograste pasar esta primera valla de la comprensión y del conocimiento, que es básicamente cuestionarte, cuestionar el problema y tratar de resolverlo con las herramientas que tú tienes, ¿ya? Y después utilizar estos sistemas como ayuda, ya, con mejorar o pasar algún problema que no puedas solucionar. Em, para los académicos es un poco lo mismo. Ya, nosotros hoy en día podemos hacer rúbricas, podemos hacer eh, estudios de caso que antes se nos tenían que ocurrir un poco, que tenían que venir desde nuestra propia experiencia, y ahora podemos tener las segundas opiniones. En el tiempo que tienen los académicos realmente es bien limitado, ya, porque tenemos que hacer varios cursos, tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer vinculación, y por lo tanto, tampoco nos queda mucho espacio para poder cuestionar lo que hacemos. Y antes de ChatGPT y de los modelos de lenguaje, lo que hacíamos era básicamente lo que funcionaba un año, lo repetíamos el siguiente, y si no funcionaba, lo tratábamos de ir mejorando, pero a través de varias generaciones. ¿Ya? Hoy en día, del tener esta herramienta que te permite hacer estos revisiones y cuestionamientos de tus propuestas, hace que efectivamente uno sea más productivo, o sea, puedas hacer más en menos tiempo. Eh, pero desde el punto de vista de los estudiantes, cuando tenemos que evaluar, ¿ya? Yo creo que se hace mucho más difícil porque los trabajos ya que llegan bien, ya ahora, o sea, llegan y no sabemos si llegan bien por cuánto de la comprensión que tiene el estudiante o cuánto realmente recae en el uso o el completo del un modelo de lenguaje. Em, para mi gusto, ya lo que hoy en día la principal brecha que tenemos es las evaluaciones, que las evaluaciones realmente sean objetivas ya con respecto a este grado de comprensión y de adquisición de los resultados de aprendizaje que nosotros esperamos. Y eso nos lleva a algo mucho más personalizado, lo cual contrasta con los altos números de estudiantes que tenemos. Entonces, tenemos ahí esta em, que balancear un poco esta forma mucho más personalizada de atacar el- las evaluaciones frente a números altos de estudiantes que también esperan una retroalimentación y no solamente pasar el rabo, eh, porque sí, digo, porque sí, claro, por pasarlo. Viéndolo en ese caso, en ese contexto, para cerrar el tema de la inteligencia artificial, ¿qué le recomendaría a los estudiantes? ¿Algún consejo respecto a esto?
ya con estas herramientas que existen de modelos de lenguaje, ¿qué consejo daría? Yo les aconsejaría eh, bueno, aparte de esto que habíamos conversado, de tratar de ocuparlos como una ayuda solamente, como un asistente y no como un oráculo de, de respuestas infinito, el que realmente bueno, por una parte, claro, los ocupen como asistentes y por otra parte que se pintado que podemos ser más productivos hoy en día, podemos, no sé si has escuchado el término vibe coding, por ejemplo. Ah, sí, Pero que ya uno puede empezar a desarrollar un sistema completo solamente con ideas, diciéndole a un sistema, oye, genérame una página web que haga esto, ya, y ahora haz que haga esto otro, genera la base de datos ahora que la base de datos está en la nube y puedes empezar realmente a desarrollar un sistema completo en base solamente a ideas. Entonces, esto antes tomaba mucho más tiempo, no necesitaba tal vez meses para poder terminar, hacer una página web, y hoy en día la podemos hacer relativamente mucho más simple, eh, que desarrollen proyectos que interesantes para ustedes y que les permitan al mismo tiempo comprender estas tecnologías que tal vez no están dentro del currículum de la carrera propiamente tal, porque van cambiando todos los años, pero esa comprensión, yo creo que o esa fue enfrentarse a un problema real y después ir pues, haciendo ya sea vibe coding o ya sea tirándose a la documentación de algún del framework que estamos usando, pero nos va a permitir realmente em, mostrar cosas después, como tener un portafolio de proyectos que uno ha desarrollado. Y para mi gusto, eso desde el punto de vista de un empleador, ¿ya? Muestra que no solamente pasaste los ramos, sino que también tienes intereses, eres inquieto en esta conocimientos y intereses propios también, que pueda utilizar básicamente las herramientas para estos intereses propios y que eres capaz de llegar a productos finales. Sí, al final, como que actualmente ya con el tema de la con ChatGPT y estos modelos como Cloud, como Grok de X, ahora se valora más el tema de la idea. Ya, es importante tener el tema del conocimiento teórico, pero también se está valorando, la calidad de una idea que sea interesante y que sepa poder aplicar esos conocimientos de informática. Claro, y el conocimiento teórico siempre va a ser importante porque con eso uno puede entender lo que es lo que te está dando como respuesta al sistema, ¿ya? Muchas veces los sistemas no te van a entregar una respuesta tan van a hacer lo que le pediste, pero no tal vez tan optimizados, ¿ya? Por ejemplo, me pasó ahora que quería este semestre cambiamos de Python a C++ del diseño y análisis de algoritmos. Confirmo por si acaso. Entonces, muchos de los laboratorios que yo ya tenía hechos por harto tiempo en Python, ahora los estoy transformando a C++. Y ahí obviamente es todo un mundo nuevo, ya no tenemos estas bibliotecas que son tan sencillas, sino que muchas veces tenemos que partir desde cero y obviamente utilizo modelos de lenguaje, pero ahí me he podido dar cuenta que, por ejemplo, si tú le dices al algoritmo como un modelo que te devuelva el algoritmo Dijkstra, muchas veces no lo va a implementar de manera completamente correcta y tú tienes que identificar ahí, volver a la teoría, ¿ya? Y tratar de identificar qué es lo que falta realmente para que el algoritmo esté correctamente implementado o que esté, o derechamente que sea más rápido, ¿ya? Si tenemos este conocimiento amplio de las estructuras de datos, podemos utilizarlo realmente para mejorar e interactuar de mejor forma con el resultado del código que te entrega el modelo de lenguaje. Y ahí viene la teoría. Uno ahí tiene sabe que por qué algo que tiene un comportamiento logarítmico es mejor que algo lineal. Claro. Sí, al final, como que conviene más cuando uno pide generar, por ejemplo, el algoritmo Dijkstra o Prim, Kruskal, como se ven en otra asignatura, conviene más como entender primero la idea del algoritmo. Yo normalmente lo que hago cuando necesito que me construya el algoritmo en algún lenguaje que yo no conozco,
yo le paso el pseudocódigo. Yo armo el pseudocódigo, lo hago a mano y se lo entrego. Y ahí se puede identificar al tiro dónde está cada parte que le falte y además aseguro, por ejemplo, al ChatGPT que, que todo lo que mencioné lo genere de forma correcta. Claro. Claro, porque si utilizas una biblioteca que viene lista, básicamente hacer un import nomás. Y el ChatGPT lo que hace es, si le dice, oye, implementa, o sea, resuelve este problema con Dijkstra en Python, va a usar una biblioteca que ya que tiene todo adentro, está lista, pero no estamos realmente pudiendo optimizar muchas veces. ¿Qué pasa cuando nuestro problema ya no tiene 10 vértices, sino que tiene 10.000, 100.000 vértices? Se va a demorar u una canelada de horas. Claro. Y ya cerrando el tema de la inteligencia artificial, volviendo atrás al tema de su trayectoria, a lo que ha hecho desde sonido y acústica hasta informática, ¿hay algo que le hubiese gustado saber cuando era estudiante? O por lo menos investigar. Eh, no, mira, cuando fui estudiante, la verdad que siempre tenía muchos intereses bastante diversos, y ahí la verdad es que podría haber sido mucho más Mateo en ese tiempo y haber sido, tal vez haber hecho el doctorado un poco antes, pero de una alguna otra forma también aproveché mi tiempo haciendo estas cosas diversas en música. Tenía estos múltiples intereses, cine, música, cosas así que no, o sea, lo disfruté harto, entonces realmente em, no me arrepiento. Pero lo que sí, tal vez, sí, en la trayectoria que he hecho desde magíster hasta el doctorado, tal vez podría haber combinado mejor un poco el background en acústica con el aprendizaje automático, porque de hecho hoy en día yo creo que la analítica de audio es algo que todavía está bastante en pañales, ¿ya? Y es algo que quiero empezar a desarrollar ahora y que podría haber hecho tal vez un poco mucho antes. En visión computacional tenemos ya cámaras inteligentes que no solamente ven el tráfico, ven en seguridad. Eso es algo que ya está bastante establecido, está muy maduro, pero por otra parte todo lo que tiene que ver con la analítica de audio está más inmaduro y por lo tanto sí es algo que podría haber hecho un poco antes también, un poco, haberme dedicado mucho más a esa área donde también tenía expertise. Sí. Sí, ahora trabajando en eso de clasificación de audio mediante, lo tenía anotado aquí, modelo de aprendizaje distribuido. Sí. ¿No podría explicarnos más o menos dónde se aplica el aprendizaje distribuido? Sí, el aprendizaje distribuido se aplica principalmente cuando tú tienes tus capturas de datos son de entornos distintos, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes múltiples hospitales y que quieres en vez de tratar de compartir todos los datos en una especie de servidor centralizado, tú podrías aprender un modelo por hospital y que algún servidor centralizado se preocupe de mantener la coherencia entre todos estos modelos, ¿ya? Es decir, explotar lo mejor de, De cada parte. de cada nodo, de cada entidad generadora de datos y al mismo tiempo capturando todas las dinámicas globales que tienen los datos, ¿ya? Eso se conoce en la literatura como el aprendizaje federado y en la práctica la mezcla, por ejemplo, del aprendizaje federado con el aprendizaje bayesiano es algo que también tampoco es tan... eh, hay un par de papers que lo han propuesto, pero la verdad que todavía no se entiende bien cómo lo podemos lograr, ¿ya? En aprendizaje bayesiano tú puedes tener modelos que son globales y modelos que son locales, pero sin embargo, todos comparten los datos de alguna forma. Tú tienes que pasarle los datos al modelo global para que pueda también aprender estas dinámicas que son de todos los sitios. Em, y ahora, para el aprendizaje federado, se espera que tus datos pueden ser sensibles y por lo tanto tú no envías los datos, envías solamente parámetros o gradientes, que es lo que se ocupa para hacer el aprendizaje de modelos. Y por lo tanto es un esquema distinto al aprendizaje bayesiano jerárquico, donde tú tienes esta.
múltiples jerarquías locales, globales, pero que comparten datos. Una de las aplicaciones, por ejemplo, con la que estamos trabajando, estoy colaborando con una empresa de Santiago, que es una startup que hace detección acústica de disparos, ¿no? Ellos instalan redes de sensores como acústicos, el micrófono en distintas partes de la ciudad, y con esto pueden triangular desde dónde vienen los disparos. Entonces, algunos de los problemas de clasificación, por ejemplo, es clasificar a qué corresponde, si es que es una pistola de fogueo, si es que es una metralleta, una pistola de qué calibre, o si es que o alguien reventó un globo no va a ser cerca del micrófono. A ver, patrones de esos sonidos. Sí, sí. Eso ellos ya lo están implementando, que definen un piloto en Peñalolén y otro piloto que se hizo en La Pintana. Acá queremos hacer una validación ya del sistema, realmente ver cuál es el error de la localización y de clasificación. Esa es una de las tareas que vamos a hacer este año. Y otra tiene que ver con implementar este sistema de aprendizaje distribuido. Es decir, que cada micrófono tenga un mini sistema de aprendizaje local y que lo pueda compartir para algo más global, que donde em, tengamos estos distintos patrones, pero que son más a nivel macro, más a nivel de ciudad, que localmente en un solo punto o en un solo barrio. Quería comentar esto porque me parece interesante la mezcla entre la acústica y el tema de informática. Y quería cerrar con esto para poder dejarle el micrófono para le diera un mensaje a los que están empezando en informática, los de primer año, ya para ir cerrando este capítulo. ¿Qué consejo, qué mensaje le daría para los que están empezando con matemáticas como cálculo, programación? ¿Qué diría? Eh, em, volviendo como retomando la inteligencia artificial, yo creo que hasta va a revolucionar y ya está revolucionando realmente el futuro del trabajo, ya con cómo nosotros resolvemos problemas. Y por lo tanto, esta capacidad de pensamiento crítico, yo creo que es cada día más importante, ¿ya? Antes nosotros la forma de resolver problemas era mediante libros y documentación, ¿ya? Como lo comenzamos antes, y hoy en día tenemos estos modelos de lenguaje que nos están asistiendo, ¿ya? Pero donde tiene que ser siempre esto, un asistente y no realmente la fuente de nuestro conocimiento. No, no tienen que reemplazar esa parte humana donde nosotros podemos criticar alguna solución, podemos criticar el estado de soluciones que tenemos utilizando nuestro background, ya que principalmente es en informática y computación, en la matemática, es la física, el álgebra lineal, desde ahí en adelante la estadística y el cómputo numérico. Entonces, esas son realmente las herramientas más que las tecnologías en específico, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en la carrera, que no enfocarnos en tecnologías, ya no en em, no es que no sea importante enseñar Angular, pero hoy día es Angular, mañana va a ser otra cosa y todos en el fondo van a ir evolucionando de acuerdo a distintos a tendencias y moviéndose principalmente por este conocimiento de la ciencia básica, yo diría, que esa es la forma que tiene la ciencia y la tecnología de moverse. Y por lo tanto es la forma que nosotros también deberíamos entender para tener esta visión más crítica del entorno, de la sociedad. Pues, profesor, no tengo nada más que decir. Le agradezco mucho que haya venido a este capítulo del podcast. ¿Qué le ha parecido? No, muy entretenido, o sea, si bien hay muchas cosas tal vez que a uno le gustaría conversar, el formato ha sido bastante didáctico, pero también bien enfocado, así que está ahí. Sí, la idea es que pueda compartir su experiencia, dar un consejo para los estudiantes que están recién empezando en la carrera o los que están interesados directamente en la informática, ni siquiera que estén estudiando. Si es para
para todo público que esté vinculado al tema de informática o tenga un cierto interés. Y un último mensaje que le gustaría dar para cerrar este capítulo. Eh, no, bueno, que para los estudiantes de pregrado, que disfruten su estancia acá en la universidad, no solamente que vengan a clases, ¿ya? También disfruten el estar el crear una comunidad aquí donde el, mm, no solamente uno obtiene el título y el grado cuando esté en la universidad, sino que es básicamente una experiencia que no muchas veces no se repite. O sea, tenemos solamente una vez en la vida para estudiar una carrera, dedicarnos realmente a aprender algo de manera constante y que nos va a servir después para toda la vida. Pues con esto ya terminamos este capítulo del podcast. Profesor, muchas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo del podcast Radio Computín. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del CIC UCM para ver más capítulos y sigan el Instagram del CIC de la UCM para poder ver Reels y toda la información respecto al centro.